también, el tercer día fueron 22 cajas y el cuarto día fueron 10 cajas las que se revisaron. Todo esto para un total de 80 cajas que tenían 2.002 sobres, de los cuales, en los cuales habían 200.197 planillas y habían 21.560 planillas incompletas, habían 807 copias faltantes que entendemos fueron subsanadas el día 9 de mayo. Estos resultados que usted nos está presentando son de las firmas consignadas por la oposición para la solicitud de referendo revocatorio presidencial. Esa información, por supuesto, tiene que ver con la información que ellos presentaron, lo que llevaron al Consejo Nacional Electoral el día que empezó a contabilizarse el 4 de mayo, y que ellos llevaron allí ese día lunes 2 de mayo. Rectora, el día de hoy se inicia el proceso de digitalización de planillas del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué nos pudiese comentar a propósito de este procedimiento que se está iniciando el día de hoy? Sí, completado ya, como dije, todo lo que fue la contabilización de las cajas, pasamos a la siguiente etapa. O sea, yo creo que es importante decirle a la población que para la recolección de estas primeras firmas, disponían de 30 días para hacerlo. Es decir, 30 días que concluyen el 26 de mayo hasta el día en el cual pueden haber incorporación de firmas. En este momento, pues, recibimos en ese día lo que ellos presentaron, pero podían hacer uso de esos 30 días. ¿Por qué podían hacer uso de esos 30 días? Bueno, porque mientras eso está ocurriendo, el Consejo Nacional Electoral está preparando toda la infraestructura para hacer lo que estamos haciendo en este momento, que es la revisión de esas planillas que ellos están presentando. ¿Cuáles son los criterios de validez y de nulidad que se van a aplicar para precisamente depurar esta lista? Bueno, lo primero, por supuesto, que las planillas correspondan a los formatos que entregó el Consejo Nacional Electoral, que no haya mutilaciones, que vengan completas, que tengan, por supuesto, un criterio básico es que tenga cédula, que esa cédula se compadezca con un nombre y un apellido, por lo menos debe haber un nombre y un apellido en consistencia con la cédula. También van a verse que el registro traiga la firma y traiga la huella correspondiente, que en cada planilla se diga específicamente cuál es el cargo que se va a revocar, el nombre de quien se va a revocar, que esté especificada la entidad a la cual corresponde la planilla, es decir, es de qué distrito, si es del distrito capital, si es de un estado particular. La entidad debe estar claramente establecida allí, porque por supuesto las firmas correspondientes se debe verificar que corresponda el domicilio de ese elector con la entidad donde está presentando su firma, pues. Este proceso de activación del referendo revocatorio presidencial, sin lugar a dudas, ha generado mucha diatriba en la escena política nacional. De hecho, hay actores políticos que han señalado que este proceso podría ser fraudulento, y de hecho Jorge Rodríguez hace poco mostró en una rueda de prensa que finalizó hace pocos minutos en compañía del comando del PSV, evidencias que en su criterio presuntamente señalarían que hay personas que firmaron que ya están muertas, personas que nacieron en 1915, personas que no presentaron la huella digital. En todo caso, más allá de estos casos específicos, ¿qué pasaría en caso de que se comprobara que el proceso de recolección de firmas fue fraudulento? ¿Se invalidaría? Aquí, por eso es importante que nosotros aclaremos cuál es el procedimiento. ¿Qué vamos a hacer nosotros en este momento? Ahorita se va a digitalizar todas las planillas que fueron entregadas. ¿Qué significa eso? Bueno, que lo vamos a pasar en lenguaje coloquial, lo vamos a pasar a través de un escáner en donde vamos a tomar la imagen correspondiente de esa planilla para tener específicamente toda esa información digitalizada. Posterior a la digitalización, nosotros vamos a pasar a otra etapa, que es la digitación, que es simplemente transcribir los datos correspondientes a esa planilla. Y luego esa información es lo que va a constituir la base de datos contra la cual luego se van a verificar los electores que hayan hecho esa firma. Eso, por supuesto, se contrasta contra lo que es el registro electoral para determinar la validez de la información que allí se está presentando. Con esa información ya validada es con lo que se va a hacer luego el proceso de verificación. Y después de que ocurran todos esos procesos es que podremos decir si efectivamente cumplieron o no cumplieron con el 1%. Entonces es un proceso que lleva su tiempo, como hemos dicho en muchas oportunidades y lo reiteramos. Lo que está en este momento en juego, vamos a decirlo así, es la presidencia de la República, es el cargo del presidente de la República.
Nosotros, rectores del Consejo Nacional Electoral, tenemos muy claro que bajo nuestros o sobre nuestros hombros está la responsabilidad de la paz de este país. Por lo tanto, para nosotros este proceso es sumamente delicado y hay que hacerlo con el mayor cuidado del mundo. En eso es que estamos en este momento. Nosotros vamos a hacer la digitalización, vamos a hacer la digitación, incluso en este momento se hizo un conteo de todas las cajas y de toda la información allí, y luego ahora lo vamos a llevar al sitio donde tendremos las condiciones para hacer todo este proceso que estamos diciendo. Eso es información que incluso va a ser etiquetada. ¿Por qué va a ser etiquetada? Porque luego eso va a ser sometido a un proceso de auditoría, y ese proceso de auditoría tiene unas ciertas características que debemos tener los mecanismos de control necesarios para que cada una de las organizaciones, los que están pidiendo el referéndum y los que no quieren que haya, o los que tienen una posición distinta, para que ambos se sientan representados y se sientan conformes con lo que está haciendo en este momento el Consejo Nacional Electoral. A todos se les están garantizando los derechos y el proceso que estamos haciendo está muy claramente establecido. Hoy se tuvo la oportunidad de conversar con ambos bloques. Se les planteó cuál era el esquema con el cual vamos a estar llevando adelante este proceso, esta etapa, para que todo el mundo esté en sintonía de qué es lo que vamos a hacer. El día de mañana se van a estar trasladando las cajas de donde está esa información a donde va a ser digitalizado. Vamos a hacer un pequeño simulacro de cómo es el proceso en lo interno. El sábado van a estar participando las organizaciones en eso porque quieren ver ese previo, lo quieren ver, y ya a partir de la semana que viene estaremos haciendo lo que sería este cronograma muy simple, que como dije, el traslado de cajas... Lo podemos traer en cámara si quieren. Sí, el traslado de cajas es el 13 de mayo, ¿verdad? El día 16 de mayo vamos a hacer la auditoría del código de la aplicación con la cual van a estar haciéndose la digitalización, la digitación, y eso va a ocurrir, la digitalización del 16 de mayo al 20 de mayo, se digitaliza, y día siguiente, el 17 de mayo al 1 de junio, se digita, se transcriben las planillas, y desde el día 18 de mayo, es decir, un día siguiente, donde ya tienen la información disponible para que los partidos hagan la validación, desde el 18 de mayo hasta el 2 de junio se va a hacer la auditoría de las planillas. Es importante señalar esto porque que toda la población debe entender que esto es un proceso delicado, que debe hacerse con toda la protección para absolutamente todas las partes. Y eso es lo que estamos haciendo en esta oportunidad. Por eso, hasta aquí estamos diciendo nuestro cronograma. Muy buena la explicación, pero no me respondió la pregunta. ¿Qué pasaría en el caso de que se pruebe que hay firmas fraudulentas? ¿Qué dicta la norma? ¿Qué dicta el procedimiento? Bueno, nosotros tenemos, digamos, esos son elementos que discutimos en el Consejo Nacional Electoral. Nosotros planteamos en la sesión los elementos que pueden estar presentando los diferentes factores que se sienten afectados, y allí se toman las decisiones. Cuando estemos en eso, pues igualito informaremos a la población. Ayer estuve viendo el programa con El Mazo Dando del diputado Diosdado Cabello y salió un video muy interesante porque salía un actor de la oposición, creo que era Carlos Ocari, que decía que habían consignado 1.5 millones de firmas. Y luego salió un video donde salía Capriles Radonsky, que es otro de los integrantes del factor político que está impulsando el referéndum, que decía que eran 2.6 millones de firmas. A la final creo que cualquier persona que haya visto ese video se preguntará cuántas firmas consignó la oposición ante el CNE. ¿Tiene usted la respuesta? Lo que pasa es que yo no quiero hablar de eso en este momento, porque sencillamente ahora es que estamos entrando en la etapa de validación. Entonces corremos el riesgo de decir que son X o son Y. No, cuando completemos nosotros la validación, entonces informaremos exactamente al país cuántas eran las firmas. Porque como dije, hay planillas que están incompletas, hay planillas que tienen unas ciertas características por las cuales no podemos decir un cálculo matemático de que eran tantas planillas por tantos renglones y era tanto. Es preferible no adelantar ese número. La oposición trató de marchar ayer hasta el CNE y hubo actos de violencia. Y nuevamente han anunciado su intención de marchar al CNE este sábado. ¿Cuál es la posición del Poder Electoral sobre estas marchas que están siendo convocadas ante su sede nacional? Mira, los actores políticos, cada uno tiene sus estrategias y tiene sus derechos de participación y todo eso. Lo que nosotros condenamos, pero de manera enfática, es la violencia. Nosotros, justamente, la labor del Consejo Nacional Electoral es garantizar, es
poner nuestro hombro, poner nuestro esfuerzo, nuestro corazón, toda la energía para que nosotros mantengamos un país en paz. Y por supuesto condenamos la violencia cualquiera de donde venga. Una pregunta importante. Ha habido cierto nivel de debate sobre el tema de las firmas que han sido consignadas ante el Poder Electoral, ya que la oposición es de la tesis que estas firmas son secretas y que nadie debe saber quién firmó, mientras que el factor de la revolución dice que estas firmas pueden hacerse públicas. La pregunta sería la siguiente: entre el voto que se ejerce en una urna electoral y la firma que se consigna para solicitar un referendo revocatorio, ¿existen diferencias? ¿Tienen propiedades y cualidades de protección distintas? ¿Cuáles son? No, el tema aquí, es garantizarle los derechos a todos los ciudadanos. Eso es nuestra responsabilidad. Y desde ese punto de vista, parados en ese escenario, la responsabilidad nuestra debe ser dar los mecanismos para que cualquier persona pueda evitar que sea mal utilizado, vamos a decir, su nombre o puedan ser mal utilizados sus datos. Es decir, no creo en ningún momento está planteado que nosotros hagamos una publicación de cuáles fueron las firmas o ese tipo de cosas. Lo que sí está planteado es que nosotros le garanticemos el derecho a todos los ciudadanos, es decir, que un ciudadano pueda específicamente consultarse a ver si su dato, si su identidad fue tomada para formar parte de una base de datos en la cual no quería estar. Es decir, se habilitará una consulta. Lo que haremos es habilitar una consulta para que cualquier ciudadano pueda consultar si su identidad fue utilizada o no. Y en ese caso, pues, tal como lo hacemos en este momento con el Consejo, que uno se mete y ve a dónde me toca votar, si fui seleccionado como miembro de mesa o no, igualmente. Habrá una consulta para que uno sepa si aparece en las firmas en estas firmas que fueron solicitadas o fueron recogidas. Igual se va a hacer con los partidos políticos, con la renovación de los partidos políticos. Igualmente, vamos a dar la consulta para que cualquier persona pueda saber si su nombre, si su identidad fue utilizada para formar parte de algo en lo cual no quiere formar parte. Otro tema polémico con el caso del referendo revocatorio presidencial, los lapsos legales. Por un lado, la oposición dice que los lapsos legales dan para que el referendo revocatorio se realice en muy poco y por eso precisamente están haciendo este tipo de movilizaciones ante el CNE para exigir que en un lapso de tiempo expedito sea realizado el referendo. Del otro lado tenemos el factor de la revolución que afirma que según los lapsos legales no va a dar el tiempo para que el referendo revocatorio presidencial contra el presidente Nicolás Maduro se dé este año 2016. Para el CNE, ¿qué dicen los lapsos legales? Mira, sencillamente hay que tomar la norma, ¿no? O sea, realmente la posibilidad de iniciar un proceso de referéndum revocatorio estaba dada desde el 11 de enero de este año. O sea, a partir de ese momento se pudieron haber iniciado la solicitud de un revocatorio. ¿Cuándo la consignó la oposición? Realmente bien hecho, porque ellos hicieron algunos intentos, pero como tal, una solicitud bien hecha, prácticamente la recibimos en sesión el 26 de abril. O sea, ¿se podría afirmar de forma taxativa, demostrable, comprobable y verificable de que la solicitud de referendo revocatorio presidencial fue realizado por parte de los actores políticos representados en la MUD con 4 meses de retraso? Bueno, eso es lo que nos dicen los números, pues, lo que nos dice los hechos, vamos a decir, no los números, los hechos. Una solicitud bien planteada fue llevada a sesión de consejo el día 26 de abril. Allí está la resolución, allí está los elementos para que prueban completamente eso.